Estado líquido de la materia. El líquido es un estado de agregación de la materia en forma de fluido altamente incomprensible, lo que significa que su volumen es casi constante en un rango grande de presión. Es el único estado con un volumen definido, pero no con forma fija. Un líquido está formado por pequeñas partículas vibrantes de la materia como los átomos y las moléculas, unidas por enlaces intermoleculares. El agua es el líquido más común y más abundante en el planeta. Como un gas, un líquido es capaz de fluir y tomar la forma de un recipiente. A diferencia de un gas, un líquido no se dispersa para llenar cada espacio de un contenedor, pero sí mantiene una densidad constante. Una característica distinta del estado líquido es la tensión superficial, dando lugar a fenómenos humectantes. El estado líquido es un estado de agregación de la materia intermedio entre el estado sólido y el estado gaseoso. Las moléculas de los líquidos no están tan próximas como la de los sólidos, pero están menos separadas que la de los gases. Las moléculas en estado líquido ocupan posiciones al azar que varían con el tiempo. Las distancias intermoleculares son constantes dentro de un estrecho margen. Propiedades físicas de los líquidos. Viscosidad es la medida de la resistencia que pone un líquido al fluir cuando se le aplica una fuerza. La fluidez es inversamente proporcional a la viscosidad. Es decir, a mayor fluidez, menor viscosidad, y a menor fluidez, mayor viscosidad. La viscosidad también es inversamente proporcional a la temperatura. Es decir, cuando se le aplican altas temperaturas a un líquido, este disminuye su viscosidad. Un ejemplo de viscosidad es el mercurio, el cual se usa con el símbolo Hg. El mercurio es el único elemento metálico que es líquido en condiciones estándar. Por ser pesado y debido a su estructura química, el mercurio tiene alto grado de viscosidad. Hoy es común usar el mercurio con fines investigativos. También se usa para fabricar luces fluorescentes y utilizarlo en el campo de la odontología. Tensión superficial es la propiedad en la que las moléculas que forman un líquido sufren atracciones desde todas las direcciones, pero las que están en la superficie son atraídas solamente hacia el interior. La fuerza de cohesión entre las partículas es tan fuerte que el agua se comporta como una capa resistente. La tensión superficial es la propiedad de los líquidos que permite que un insecto permanezca sobre la superficie del agua. La capilaridad es la propiedad que tienen los líquidos de ascender en forma espontánea a través de un tubo capilar. Esto se debe a que la fuerza de adhesión es más fuerte que la fuerza de cohesión. Un ejemplo de capilaridad es aquella que se presenta en algunas paredes que hace que el agua se filtre entre ellas y entre a las casas, creando humedad. La adhesión es la propiedad de la materia por la cual se unen dos superficies de sustancias iguales o diferentes cuando entran en contacto y se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares. La adhesión ha jugado un papel muy importante en muchos aspectos de las técnicas de construcción tradicionales. La adhesión del ladrillo con el mortero es un ejemplo claro. La cohesión es distinta de la adhesión. La cohesión es la fuerza de atracción entre las partículas adyacentes dentro de un mismo cuerpo, mientras que la adhesión es la interacción entre las superficies de distintos cuerpos. La fuerza de adhesión la podemos notar en aquellas gotas de agua que se adhieren a diferentes sólidos como el vidrio. El punto de ebullición es el término que se le da al proceso que se produce al cambio del estado de una materia, que pasa de líquido a gaseoso. Asimismo, se refiere a la temperatura que provoca que la presión de vapor de un líquido iguale a la presión de vapor por medio de la ebullición. De forma sencilla, se tiene que el punto de ebullición hace mención a la temperatura en la cual un líquido hierve, la cual es vinculada a las propiedades del líquido y no a su cantidad. Cabe destacar que
Una vez el líquido ha entrado al punto de ebullición y está hirviendo, la temperatura no sufre ninguna variación, es decir, que es constante. El ejemplo más frecuente de la ebullición se produce en el marco del ciclo del agua, por el cual el agua se evapora en los océanos formando vapor de agua que se incorpora a la atmósfera subiendo y formando las nubes. Aplicación de los líquidos en la ingeniería. En los campos en los que hay aplicación en la ingeniería son los siguientes: los fluidos de transferencia de calor en sistemas de energía solar. Algunos son considerados una buena alternativa a los fluidos de intercambio de calor debido al amplio rango de temperatura en el que se encuentran en estado líquido y en las buenas propiedades de estabilidad térmica que presentan. Por ello, tienen potencial para competir en el mercado, frente a los fluidos orgánicos sintéticos y los basados en siliconas de mayor éxito. Algunas medidas preliminares sugieren que las capacidades caloríficas son similares a la de los hidrocarburos petrolíferos pesados y la de los disolventes orgánicos. Sin embargo, en general, todavía es necesario tener un conocimiento más profundo en materia de capacidades caloríficas, conductividades térmicas, toxicidad, velocidades de descomposición en función de la temperatura y el efecto de impurezas, como el agua, en esas propiedades. Los agentes rompedores de azeótropos. La separación de azeótropos ha sido uno de los mayores retos en destilación y procesos de membranas. Este problema es a menudo solucionado empleando agentes de extracción, los cuales tienen una alternativa interesante ya que, 1, tienen un punto de ebullición elevado y son térmicamente estables. Por lo tanto, dan lugar a una mínima contaminación del destilado. 2, ofrecen altas selectividades y capacidades debido a la amplia variedad existente y a la posibilidad de modificar sus propiedades variando sus constituyentes. 3. Permiten trabajar con relaciones de reflujo más bajas, optimizando energía mediante la destilación extractiva. 4. Al ser no volátiles, pueden regenerarse mediante extracción, evaporación, secado o cristalización. Experimentalmente, han sido empleados satisfactoriamente en la separación de mezclas azeotrópicas de etanol, agua, acetona, metanol, metilciclohexano, tolueno y ácido acético o tolueno. Los lubricantes presentan propiedades deseadas como la baja volatilidad, la alta estabilidad térmica y baja temperatura de fluidez. Estudios han demostrado que pueden disminuir la fricción y el desgaste en contactos metal-metal, metal-cerámico y cerámico-cerámico. Los electrolitos en industrias electroquímicas se emplean en síntesis electroquímicas, disolventes en electrodeposición de metales, baterías, supercondensadores, las pilas de combustible, las células solares y dispositivos basados en polímeros conductores como sensores electroquímicos, músculos artificiales y dispositivos electrocrómicos. Las membranas líquidas iónicas soportadas. Entre las numerosas ventajas de este tipo de membranas, cabe destacar que la cantidad de disolvente necesario es mínima y que los procesos de extracción y recuperación tienen lugar en una única etapa. Sin embargo, su uso industrial es todavía limitado, principalmente debido a aspectos relacionados con la estabilidad de las mismas y el rendimiento a largo plazo. Por último, están los dispersantes y tensoactivos. Algunos pueden ser empleados satisfactoriamente como dispersantes secundarios
en pastas de pigmentos universales, solucionando de este modo los serios problemas originados por el uso de colorantes en sistemas de recubrimiento que emplean disolventes.